Bien, pues esta emoción innata para nuestra supervivencia, para salvaguardar nuestra vida, pues es algo que nos puede beneficiar o también puede perjudicar y llenarnos de mucho desaliento, de nerviosismo, y pues también se pueden ver complicaciones a nivel físico y precisamente en el nivel mental, que bueno, ahí hace un excedente con esta emoción y que puede perjudicar mucho nuestra vida. Claro, sí, claro. ¿Qué les parece si damos inicio a nuestro tema y dejamos que se vayan uniendo poco a poco por respeto a las personas que ya se unieron? Le damos la bienvenida al licenciado Alexis Uriel. Él es psicólogo conductivo-conductual, es parte de este maravilloso equipo de trabajo, transformando vidas, generando sonrisas. También le damos la bienvenida a las transformadoras y, ¿por qué no?, a nuestros compañeritos ansiosos que ya están listos para aprender un poquito más. Adelante, licenciado Alexis, este es su foro. Gracias por esta calurosa bienvenida, como siempre, para mí es un gusto verlos aquí, presentes, haciendo un poquito de lado a veces actividades también de relevancia, pero de esta también oportunidad de espacio que se me brinda, invitarles a que también den esta acogida, este buen recibimiento a lo que platicamos aquí con otros especialistas. Bueno, vamos a un punto clave, que hoy nos toca hablar sobre esta parte del miedo, pero que no corresponde hacia nosotros, ¿de acuerdo? Ese miedo que a veces se puede sentir, pero no necesariamente viene sobre nosotros desde un origen. Bien, aquí coloqué una parte importante, este segmento que es un origen, del por qué se puede desarrollar esta situación, ¿de acuerdo? Un primer punto esencial, como en otros conceptos y teorías sobre la psicología, es en el punto en donde nos encontramos más vulnerables, ¿de acuerdo? O que necesitamos de esas figuras de autoridad, de esas figuras con un grado de jerarquía, de poder, en este entorno familiar, con nuestras primeras figuras, el papá, la mamá, o sin en cambio también pueden haber sustitutos. A veces puede ser la abuelita, el tío, de estas parientes que a veces se hacen cargo de nosotros a temprana edad. ¿Por qué puede desarrollarse esta situación de miedo en el núcleo familiar? Bueno, por ideas preconcebidas o situaciones en un contexto en el que nuestro papá, nuestra mamá o algún familiar cercano desarrolló estas situaciones de acuerdo a cómo vivió un evento en específico, ¿sí? Es probable que muchos de ustedes se puedan identificar con él. No hables con desconocidos, ¿sí? Es una frase que repetimos mucho como padres hacia con nuestros hijos, pero tampoco generamos ese aprendizaje que se debería de compartir en el sentido de no hables con desconocidos, más sin en cambio pueden existir estas posibilidades a una edad propicia en la que tú ya puedas considerar que corres un peligro, ¿sí? En la edad propicia en la que tú puedas generar también un lazo social con esa persona, que no necesariamente tiene que estar en tu círculo cercano. Y bueno, así podríamos poner distintos puntos. Otra frase que también podemos sentir propia es que deja eso, ¿sí? Porque esto a lo mejor en su momento a papá, mamá ya lo lastimó, ya le generó un daño, ¿de acuerdo? Como físico o como emocional, pero no se explica la situación del por qué llegamos hasta esa situación o hasta ese nivel de miedo, ¿de acuerdo? Muchas veces lo vamos a escuchar dentro del núcleo familiar, esta parte que también podemos heredarle a nuestros hijos. El decir, bueno, es que yo escuchaba esto en casa, que esto era riesgoso, que esto era muy peligroso, que esto me podría causar un daño. Sin en cambio, la diferencia también aquí es que como a tu temprana edad todavía no sabes tal vez distinguir de este tipo de sensaciones y de manera también cognitiva, marcar una diferencia como tal, es parte de, pues yo tengo que hacer caso, yo tengo que obedecer esta situación, porque pues si me salgo del margen, pues puedo crear conflictos con mis padres o con mis seres cercanos. Y esto va a originar, bueno, una bola de nieve de situaciones que puedan emerger que generen conflicto, ¿sí? Mucho de esto también nos comparte la teoría del aprendizaje vicario, ¿sí?
el aprendizaje que se genera por observación. Y esto es cuando decimos que nuestras figuras cercanas, como en esta parte que son los adultos mayores, vemos, ¿sí? Con el sentido de la vista, el qué hace esa persona. Y ese pequeñito aprende a través de esta atención, que es el primer paso. La atención es captar todo ese tipo de información que está en desarrollo con aquellas personas, ¿de acuerdo? Entonces, si nos desenvolvemos y nuestra crianza también va evolucionando en un entorno de violencia, de gritos, de faltas de respeto, de poca empatía, de muy poco cariño, nosotros también acogemos ese temor y ese miedo y vamos también poniéndolo en nuestra vida presente. El primer punto es eso, atención en este aprendizaje vicario. Es lo que nos comparte. El segundo punto es la repetición de la situación. Ajá, o reproducción en este caso. La reproducción es lo que ya retuve de esta atención con la reproducción tal de este tipo de conducta que yo estoy imitando, ¿sí? Esta reproducción va a ser o negativa o positiva para el individuo, ¿de acuerdo? Es como por el hecho de, híjole, papá llega alcoholizado, llega bajo el influjo de alguna sustancia y le grita a mi mamá o le pega, la agrede. Eso es cuando repetimos estos patrones en nuestra vida como adultos, tal vez como en una etapa de la adolescencia, pero esto se desarrolla más en la parte madura. Esto de, híjole, ¿qué crees? Que yo me siento identificado con que, bueno, es que yo veía a mi papá que le hacía esto a mamá, que agredía a los hermanos, entonces estás reproduciendo aquel evento. Y eso que también te generaba ese miedo, como parte de, como al ver a papá llegar agresivo, con faltas de respeto y una serie desafortunada de sucesos y de palabras que a veces ya no tienen un alcance para un perdón, ¿verdad? Para nuestros seres queridos. Y por último, esto nos va a llevar a la reproducción y motivación de ese evento, ¿sí? El que te motiva a hacer esta acción, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber también como este punto en el que, ok, yo repito esto, pero porque o estoy encontrando algo que me convenga o en definitiva, también esto que yo estoy repitiendo también me puede generar algo positivo, no necesariamente tiene que estar condicionado con algo negativo, sino también con otro tipo de conducta de manera positiva. ¿A qué voy con el aprendizaje vicario? Esto también se puede complementar en la situación de estos miedos que no nos pertenecen, que de entrada, por el simple hecho de compartir ese ambiente con otras personas que están generando agresión y este hincapié o generándome esta emoción de miedo en mi entorno y también que se puede ver afuera, pues vamos a seguir con esta situación, de acuerdo con este molde ya predestinado. Otro punto esencial donde también podemos ver que el miedo que queda pausado o en retroceso en nuestra vida, en nuestra línea de vida, pues puede ser un trauma, ¿sí? Un trauma como pues nos va a generar este miedo. El trauma precisamente se queda en un punto en donde puede suceder un accidente o se origina un accidente como tal, algo desafortunado para ti, algo que te causó mucho dolor, que te causó tristeza, que te causó un daño físico. Esto podemos generalizarlo o definirlo como un trauma, ¿de acuerdo? Un trauma en parte se va a alojar en la parte mental de nuestro inconsciente. Y es por ello que a veces caminamos y si tú llegas a tener una situación de un accidente automovilístico, que pues puede suceder, o un robo, un asalto en la calle, ¿sí? Híjole, yo escuché tal ruidito que tal vez me están siguiendo, me están persiguiendo, ¿no? Arriba de la banqueta, o híjole, ya escuché el ruido de tal vez del camión que pasa, híjole, vamos a chocar, ¿sí? Ahorita ya en un ratito, en un momento, esto se va a volver catastrófico. Pero decimos, y bueno, si esta situación ocurrió tal vez hace 15 años, 20 años, ¿por qué esta situación que continúa en mi vida? ¿Por qué me sigue generando un miedo? ¿De acuerdo? Hay veces existe la posibilidad de que podamos identificarlo con tiempos o hay veces que hasta nos preguntamos, ¿por qué estoy sintiendo miedo? Tal vez estoy en el cine, tal vez estoy jugando con mis hijos,
tal vez estoy en una actividad recreativa, pero estoy sintiendo este miedo constante, ajá, en mi área laboral, tal vez en la escuela, tal vez con la misma familia. Es por ello que también hay que designar y hay que buscar indicios para saber si esto conlleva tal vez a un trauma que tú tuviste en tu infancia o en otra etapa de tu vida. Eso también nos va a generar un miedo que no necesariamente tiene que ver con nuestro presente, sino que es por causa y es derivado por un trauma en esta etapa y línea de la vida, ¿sí? Y bueno, en conjunto, es eventos aprendidos en el núcleo familiar que nos puedan desarrollar este tipo de miedo, que no necesariamente tiene que ver con algo que nos pudo suceder. Y en este complejo también de aprendizaje vicario que tiene que ver con la atención, con la reproducción, con la motivación, tenemos lo que son las neuronas espejo, ¿de acuerdo? Hay esta morfología, esta estructura, ¿sí? En el campo neuronal y que conocemos como neuronas espejo. ¿Qué tienen que ver las neuronas espejo? Estas se activan de acuerdo a lo que nosotros también podamos ver en el entorno, precisamente con los seres vivos, con otra personita que esté junto a nosotros, esté del lado mío, ¿sí? Y que precisamente lo pueda yo observar. ¿Qué pasa? Hay un ejemplo muy común con las neuronas espejo, es cuando uno puede bostezar o tiene esa sensación de bostezo al momento de tener sueño y que tú lo estás viendo y que también bostezas, ¿no? Y que te preguntas, híjole, ¿por qué a mí ya también ya me está entrando el sueñito, ¿no? Está entrando esta sensación de que yo también estoy cansado como esa persona que observa. ¿De acuerdo? O en un momento también catastrófico, en el momento en que se ponen todos alerta porque está temblando, porque se está dando en ese momento un sismo muy fuerte. Y tú puedes ver y observar cómo las personas se ponen en estado de alerta. A lo mejor se pueden resguardar, a lo mejor uno ya está hincado, llorando, gritando muchas cosas porque está en este episodio de histeria colectiva, ¿sí? Pero es como estas neuronas también nos ayudan a salvaguardar nuestra seguridad, porque dices, ok, y esto también tiene que ver con la supervivencia, es si esa persona ya entró en un modo, ¿de acuerdo? De protección, de salvación, estas neuronas también se van a activar en nosotros y nos van a dictaminar lo mismo, ¿sí? Y van a decir, bueno, nuestro cuerpo va a reaccionar a tal cual en esa función de estas neuronas espejo para que nosotros repitamos el evento a través de esto de la atención, como ya habíamos mencionado. También esta parte de sentir empatía hacia con los demás, porque también tienen ese propósito. El que tú tal vez estás viendo llorar a una persona porque alguien ya falleció, tal vez ese golpe emocional de esta pérdida, ¿sí? O tal vez que pues perdió su empleo, está pasando por un momento desagradable decir, híjole, yo estoy sintiendo profundamente su emoción, su sentir. Y es tal vez por eso que podemos desconocer, "Ah, ya está llorando, lo veo triste, pues vas y lloras con él, ¿verdad? A lo mejor le das ese abrazo, le das tu mano como en signo de empatía, de amor, de que sientes lo mismo que él, que tal vez no hay palabras, pero con el lenguaje físico generas esa confianza, ese confort, esa parte de, de que no se pueda sentir sola, que está acompañada de alguien. Eso también generan y es parte de esta función propicia de las neuronas espejo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a tocar otro punto esencial y que ya no tiene que ver nada con esta parte de imagen de origen, de que por qué puede ser el miedo que no es mío y por qué puedo estarlo sintiendo. Bueno, una terapia que ha sido muy funcional y que actualmente es propicia para estos eventos que tienen que ver con el miedo o con algún tipo de fobia es la terapia de desensibilización sistemática, que propiamente la podemos llevar a cabo en la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué nos proporciona como individuos esta terapia o en qué nos va a ayudar? ¿De acuerdo? Primero, bueno, es entrar en un cuadro de relajación, pero con dinámicas mismas para la cual llegamos a este objetivo, ¿sí? Podemos utilizar lo que es la respiración, podemos utilizar lo que es la meditación en este tipo de ejercicios. ¿Por qué comenzar con la relajación o que tu cuerpo mismo también
tenga esta sensación propia para que tú te puedas relajar. Porque más adelante vamos a situarnos en una postura, en un lugar en donde vamos a confrontar este miedo, ¿de acuerdo? Pero primero es trabajar con ello, con métodos de relajación. En segundo, tendríamos que también elaborar en este campo una lista de los eventos que te estén generando este miedo, ¿sí? Algún chispazo por ahí, alguna situación que tú digas, híjole, yo siento miedo a las alturas por esta situación, yo siento miedo hacia las personas o salir de mi casa por esta situación, y hay que enumerarlas, ¿sí? De menor a mayor, ¿de acuerdo? Vamos a enumerar ese tipo de lista de esa manera. ¿Para qué? Pues para darle también esa relevancia y esa importancia y designar precisamente lo que tenemos que atender a prontitud y por ahí, bueno, que venga de un rango en el cual tampoco haya este contraste emocional y podamos abordar esto pues de una forma más adecuada. Tercer punto, también vamos a tener una exposición gradual, como ya en un momento yo lo mencionaba, una exposición gradual ante el evento que te está generando este temor, ¿sí? La exposición gradual es ponerte en esta situación de manera verbal o de un ejercicio en un aspecto de visualización, utilizando tu imaginación. Y es para esto, o la finalidad de este ejercicio de exposición gradual, por etapas, por tiempos, que este miedo no se, no se haga mucho mayor, sino que al contrario, este tipo de exposición gradual también diversifique tus pensamientos, que estos pensamientos de temor o de miedo se genere algo más positivo, porque el sentido del pensamiento también se tiene que tomar de manera objetiva, con base a ciertas preguntas durante la terapia, y darte a saber que también es posible que este miedo, tal vez como lo mencionábamos hace un momento, pues pudo ser aprendido en parte del núcleo familiar, lo concebiste en esa área, puede ser también originado por un trauma que ya tampoco lo tienes en tu consciente, pero pues puede estar vagando por ahí en el inconsciente y es poner el ejercicio. Un ejemplo que puedo poner en este momento es esto que yo les compartía, por ejemplo, lo del temblor, ¿no? Hay personitas que tienen esta situación y bueno, es un choque emocional muy fuerte. A veces hasta seres queridos pierden la vida y demás. Es poner y situar a esa persona en el lugar donde sucedió esta situación y tratar de que esa persona dentro de su mente empiece a dar esta construcción mental derivada de aquel suceso y decir, oye, ¿te imaginas este panorama de esta forma? O descríbemelo, ¿cómo tú lo visualizas? ¿Qué es lo que te llega a tu mente? Y empezamos a armar un cuadro de situaciones, ¿sí? Variadas, y poco a poco tenemos que hacer que esa persona concientice, llevarlo hacia esa parte del ser mental, para que de esta manera comience a ver que sí hay oportunidades de salvación, que sí fue algo propiamente de la vida, que fue un panorama de la naturaleza, que no necesariamente él tuvo el control o la capacidad de manejarlo, ¿sí? Y vamos con este recorrido, esta parte esencial de esta terapia de desensibilización sistemática, ¿de acuerdo? Y bueno, de esta manera es como lo abordamos en esta corriente cognitivo-conductual y es por ello que les traía este tema de esta forma, que tiene que ver con los miedos que no forman parte de mí. Y bueno, pues aquí entran las preguntas. Las veo confundidas con el miedo. Todas tienen miedo porque no se mueve, licenciado Alexis. Así. No, no, no. Pues es parte de las emociones. Adelante, Clau. Yo le tengo una pregunta. A veces podemos sentir miedos que no entendemos de dónde vienen. ¿Cómo puedo saber si realmente son míos o si los aprendí sin darme cuenta? Por ejemplo, en mi caso, tengo como le llaman miedo al conflicto, que es evitar decir lo que sientes o callarte para que no haya problemas. En mi caso es con mi familia.
Muy bien, Clau. De acuerdo. La primera pregunta me gustaría que me la repitieras de favor. A veces podemos sentir miedos que no entendemos de dónde vienen. ¿Cómo puedo saber si realmente son míos o si los aprendí sin darme cuenta? Bien. La emoción como tal del miedo, pues es innata. Venimos con esa información neuronal, ¿sí? ¿Por qué venimos con esa información? Porque pues la naturaleza hay demasiados peligros alrededor y esto nos ayuda a dividir y a identificar propiamente lo que nos cause de fuera, nos pueda causar un peligro en sí, ¿de acuerdo? Y eso es por objetivamente y directamente para la supervivencia. Y esos miedos, normalmente, como tú me lo acabas de preguntar, si hay cosas, ¿de dónde viene ese miedo? Y mucho de esto puede venir del exterior. Y hay algo también que conocemos y orgánicamente nos constituye en el área de nuestro cerebro, que es la amígdala. Y esta parte va a regular las emociones, estas sensaciones que sentimos, ¿de acuerdo? Pero propiamente en nuestro entorno como familia o propiamente tú como un ser físico, de carne, de hueso, también estás conformada con una psique y esa psique ya viene con esta programación. Es decir, híjole, si yo le avanzo por aquí, pero pues está ese hoyo enorme, me voy a caer, entonces vas a evitar caer en ese hoyo y tal vez rodearlo, pero precisamente puede ser esa idea y deseo que pues sea una respuesta que eh, sea partícipe pues de tu pregunta y de una aclaración más acertada. ¿Y la segunda cuál es? En mi caso viene de un miedo al evitar conflictos, el evitar dar una opinión o callarme para no provocar problemas. En mi caso viene siendo en el entorno familiar, que prefiero no opinar Ujú. para, para no tener problemas con mi mamá o mis hermanos, o por eso viene siendo como un miedo al conflicto, ¿no? Bien. Ahora, con base a tu pregunta, como lo acabo yo de mencionar en el tema como tal de origen, pues hay cosas que vivimos en el núcleo familiar. ¿Sí? Hay cosas que tal vez de manera individual en tu parte o en tu campo de esta estructura familiar, puede haber esta situación en el que minimicen los comentarios que tú haces respecto con un tema, puede haber tal vez una herida en la figura materna o la figura paterna, que todo este tipo de situaciones, factores, estén obstaculizando este medio de comunicación que tú puedes tener con tus parientes o en el entorno familiar y decir, híjole, cómo también está el tema de tu autoestima, ¿sí? Cómo también está el tema de recibir estas críticas tal vez constructivas o desafiantes que no generan más que discusión. Ujú. Y hay que indagar un poco en esta situación y tocar ciertos puntos a fondo, porque pueden ser múltiples situaciones en las cuales, pues así como estas, otras que te puedo seguir describiendo. Y bien, en esto también te puedo sugerir que practiques frente al espejo, que el ejercicio del espejo da muchos frutos positivos el tener una conversación contigo mismo y decir de esta manera que yo conozco a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, puedo llegar de esta manera, puedo abordar cualquier situación de esta manera. Un diálogo interno es propicio de tal forma que también nos sientan los demás como somos. Y tampoco resguardarnos esto que yo quiero pensar, pero que me lo tengo que callar. ¿De acuerdo? Hay también esta situación en donde puedes generar cierta empatía con algún miembro de tu familia, no necesariamente con todos, y plantearle el tema, la cuestión y decir cómo podemos llevar a esto, cómo hay una posible solución, en qué me puedes apoyar y de esta forma pues abrir un campo de mayor apertura. Bien, Clau. Ok, gracias. A ver, chicas, ¿quién más? O todas entendimos muy bien. Ahora les da risa, ¿qué tal? Adelante, Candy. Ah, también a mí, Lilia.
A ver, empecemos con el Lili. Adelante, Lili. Una pregunta que me surgió ahorita. ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? Bien. Bueno, eso puede ser posiblemente porque para llegar a este punto de un trastorno, pues hay diferentes indicadores que tenemos que contemplar para diagnosticar un cuadro de ansiedad social. Ujú. Puede ser un poco también esta situación de cómo está tu autoestima. Y disculpa, pero lo último fue que miedo a hablar en público, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? Bien. Pues puede ser esta situación donde pues, tal vez tu autoestima pues esté bajo o en un rendimiento que no sea óptimo, ¿de acuerdo? Segundo, también está precisamente con las figuras paternas, en donde no se te haya estimulado esta situación en el que tú también puedes compartir hacia con los demás lo que tú piensas y que no necesariamente es desafiar e imponer lo que piensas, sino contribuir en el grupo para una mejor formación, tanto intelectual como puede ser emocional, ¿de acuerdo? O también puede ser con esta desvalorización en la parte masculina hacia con la femenina, un maltrato también por ahí en la relación de pareja, abusos verbales también por parte de la figura masculina en pareja se da mucho, o hay una gran tendencia en este campo de la situación que se lleva de pareja. Ujú. Pueden ser ese tipo de rasgos los cuales pues tú tengas este miedo a hablar en público y también estos pensamientos intrusivos que podemos generar de si lo digo me van a criticar, si lo digo mal pues me van a tachar de que no sé las cosas y toda esa bola y situaciones pues como una telarañita de que un pensamiento viene con otro y bueno, o sea, olvídate, empezamos con un ataque de pánico. Ujú, y de ahí se pueden desbordar otras cosas, pues malestares físicos que nos van propiamente a hacer tropezar para que nosotros lleguemos a ese objetivo, que es compartir hacia con los demás. También hay ocasiones en que se ve esta situación mucho en el nivel académico, en el área escolar, ¿sí? De que, híjole, tú no sabes, pues cállate, te aísla, ¿no? O te ponen como es que él no sabe, que se calle, mejor participa tú porque pues tú eres el inteligente del grupo, el que más destaca. Y vamos teniendo este tipo de situaciones y las vamos cargando y las vamos dejando pausadas. También en el hogar no se nos comparte el, bien, pasa esto, ¿qué sucede? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te está ocurriendo en la escuela? ¿Por qué te noto tan callado, tan retraído? Ujú. Y también en esta situación de retraído, pues bueno, puede ser una persona tal vez un poco con características introvertidas. Ujú, y decir, bueno, me resguardo, pero el hecho también de resguardar algo en el cual el mismo contexto de la situación se necesita que tú compartas lo que piensas, pues ahí también estás generando un daño que a la larga pues puede generar un tipo de trastorno y algo más complejo para trabajar. Tengo otra pregunta que me surgió ahorita en este momento también. ¿Por qué si mi pareja me maltrata, digamos, me engañó, me maltrata verbalmente, psicológicamente, ¿por qué tengo miedo a dejarlo? Bien, bueno, este tipo de situaciones pues generan una situación en que tú te haces codependiente de esa persona por lo que esa persona te está brindando o en su momento te brindó, ¿sí? De buena manera. O sea, digamos, mucho de que tú estés aprensiva a esa persona que te está dañando, que te está haciendo violencia verbal y un poco de más, es esta parte de decir, híjole, es que me siento tan bien contigo y también de estos recuerdos que yo no te puedo dejar ir de mi vida, ¿sí? Y generamos este tipo de codependencia hacia con la pareja. El decir, hoy, híjole, ya se va, pero ¿qué va a hacer de mis hijos? Ajá, ¿qué va a hacer de esta situación de sentirme solo? Y bueno, ahí podemos ya derivar otras circunstancias.
pero es esta parte en donde tú dices, híjole, me siento agredida, me siento vulnerable, pero lo puedo tolerar y a veces cometemos un pequeño ahí error, ¿no? O un foquito rojo, o ahora como lo llaman una red flag, ¿no? Una bandera roja, porque eso puede escalar a más. Muchas gracias, doctor. Sí, no, al contrario. Adelante, Nuri. Bueno, pues yo, para complementar el tema, que la verdad, yo creo que todos nos hemos sentido con miedo en algún punto de la vida. Y yo me acuerdo que yo, pues como decía Lili ahorita que contó, ¿por qué estar con una persona tanto tiempo que te lastima? Y lo que hablábamos y platicábamos igual ayer en la noche. A veces no logramos comprenderlo y a lo largo del tiempo te vas dando cuenta, y yo lo aprendí tanto aquí en este curso, en una plática con el doctor Omar, tanto en terapia. Y descubrí que el miedo que yo tenía por estar sola, por depender a lo mejor de esa persona y encontrarme con personas en el camino que repetía un ciclo que me lastimaban. Y como dicen, ya no es la otra persona, somos nosotros los que traemos a personas así, ¿no? Porque descubrí que, bueno, la herida del abandono influía mucho y que esa herida del abandono fue lo que también me hacía depender de ese tipo de personas. Y obviamente la importancia de buscar ir de la mano con un terapeuta, y creo que a veces los canso porque siempre digo mi mismo comentario, siempre digo lo mismo. Sobre el curso, dan muchas herramientas, dan muchas herramientas. De verdad que cada ponente, si escucháramos y actuáramos y nos quitáramos ese miedo, ¿no? Como ahorita, anímense a hablar, anímense a abrir su corazón y vas agarrando y tomando cosas, más aparte la terapia te ayuda bastante a que tú te des cuenta del por qué repetimos ciclos, del por qué atraemos ese tipo de personas, del por qué actuamos a lo mejor de esa manera. Y que decía yo antes, es que me hicieron, es que yo soy la víctima, es que no, es que también yo lo permití por mucho tiempo. Y ahora pues puedo decirles que jamás en la vida volvería a permitir que alguien me poniera una mano encima, que me faltara el respeto, que me engañara, ¿no? O sea, ahora sí que focos rojos, adiós, bye. Y pues ese es lo que yo aporto. Y muchas gracias por el tema, está fabuloso. Gracias, Noemi, pues de mucho valor lo que compartes al último, de ese crecimiento, avances que has tenido con respecto a esa situación. Y como bien mencionaba Noemí, también esta herida, pues a veces paterna, a veces materna, donde marca una ausencia también en nuestra psique, en nuestra mente, origina también todo este tipo de ausencias, ¿no? También híjole, ¿por qué se tendrá que ir o por qué estoy fallando siempre con mis parejas en esta figura masculina? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso es él? ¿Acaso somos ambos? Pero normalmente tampoco hacemos ese encuadre, esa meditación, ese análisis de a veces también darnos este espacio de duelo cuando terminamos una relación, cuando fue fallido por parte de uno mismo, cuando se presentaron tal vez situaciones con la otra persona con la que decidí tener esa relación y ok, es un momento de análisis, de mesura y decir, bien, yo pasé esto con esta persona, sí lo viví, pero ahora quiero algo mejor, o cómo puedo reestructurar esta situación mental para que yo también vaya con esa persona y no vayas herida, no vayas con ciertas quejas, ciertos malestares y decir, quiero algo mejor para mí y también esa persona se merece una buena versión mía para brindarle lo mejor.
porque por ahí empezamos a hacer este movimiento social en el que vas fracturado, vas herido y vas y te juntas con una persona que también viene del mismo entorno, ¿sí? Tal vez que creció o que vivió con una pareja y o posiblemente con mayores situaciones más graves, ¿no? Pero que también van a agravar tu problema. Y es ahí donde, bueno, se suscitan situaciones mucho más complicadas para esa situación. Correcto, licenciado. Adelante, Candy. Hola, buenas noches. Mi pregunta es referente a que decías que, por ejemplo, que si tenemos algún miedo que lo tenemos que enfrentar para como repetir ese evento. Pero, por ejemplo, si en lugar de un miedo es una fobia, ¿también se puede tratar? Sí, claro, en este tipo de terapia sí se trabaja específicamente con fobias. Un miedo puede ser a un nivel de un evento que se esté presentando en ese momento como tal, en el tiempo presente. Esa es la reacción que tenemos ante este evento, que es descriptiva con esta palabra de tengo miedo, pero es a base de ese momento que tú estás viviendo en ese presente, en esos minutos, en esos segundos. Una fobia, ¿sí? Es como tal este esquema que aborda. Si tengo miedo, por ejemplo, a esta situación del temblor o de los sismos, pero ahí hay un encuadre más grande, ¿sí? Hay algo detrás que tu inconsciente se quedó grabado, ¿de acuerdo? A través de tus sentidos. Y es como, por ejemplo, podemos desarrollar esta situación de fobia. Ujú. Y decir, bien, con este tipo de exposición gradual, manejamos ciertos episodios de aquella situación en donde podemos encontrar el indicador como tal que te está originando este miedo, pero a través de un cuadro mucho más grande, más agresivo, que es una fobia. Una fobia, porque la fobia es el miedo ya incontrolable, por ejemplo, a tal situación. Que tú a lo mejor ahorita dices, ok, vi que el perrito me da miedo y está bien, pero que tú te vas a casa y sientes que en las noches ya te está ladrando ese perro. Sientes que vas a abrir tu puerta, la puerta de tu hogar y crees que ese perro ya está afuera. Entonces es cuando ya hay un desorden, un desequilibrio en esta sensación, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Adelante, Clau. Doctor, cuando un miedo que no es mío aparece y me paraliza, ¿cómo puedo acompañarme con compasión en lugar de juzgarme? Porque a veces somos duros con nosotros mismos cuando nos da miedo. Muy bien, y muy bien elaboradas tus preguntas, claro. Bien, mira, para aportarte en esa situación de cómo hacer frente, conocemos lo que es la respiración consciente, que muchos equipos ya lo han llevado a cabo, ¿de acuerdo? Ese es un punto muy importante porque, como sabemos, al momento de entrar en un estado de pánico, de un miedo incontrolable, falta la respiración, ¿sí? La respiración se ve conflictuada en este trance de pánico, de este evento, ¿sí? Que va acompañado con esta situación del miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de hacer consciente nuestra respiración. Puedes cerrar tus ojitos en el lugar donde tú estés y tratar de oxigenar. Esto es lo primero que yo te sugiero. Otro punto también que tú puedes utilizar es ver a tu alrededor. Que tu mente no precisamente esté bajo el pensamiento que te está generando esta emoción y que veas a tu alrededor qué cosas puedes proyectar a través de tu imaginación. Y tal vez por ahí hacer una historia, por ahí hacer un cuento, ajá, un texto como tal en el campo de tu imaginación o una historia creada a través de imágenes, ¿sí? También existe la posibilidad de que muchos al ponerse sonidos relajantes, estimulantes en esta parte eh, que relaja tus estados pues de nivel de estrés, porque pues también a veces puedes estar muy tenso y esto también detona esta situación del miedo. Es poner musiquita tranquilizante, a veces muchos pues consideran el jazz, ajá, música pues con instrumentos suaves, el piano o con estos géneros que conllevan estos instrumentos que son melodías relajantes y estimulantes para bajar estos niveles de cortisol en nuestro cerebro y definitiva también en nuestro cuerpo.
Ajá, y bueno, estos son 3 puntos que yo te comparto que en la terapia sí los contemplamos, los trabajamos, pero así de rapidito es, okey, bien, así me puedo yo tranquilizar, puedo moderarme, ujú, y decir, bueno, salgo de esta situación y propiamente, pues, busco un programa terapéutico para reforzar y podemos llevarlo, con estos 3 puntos para una mejora en ese momento. Gracias, doctor. Sí, Clau. Yo quiero preguntar, ¿cómo trabajar con el miedo a la aceptación? ¿Cómo aceptar algo sin miedo? Que sabes que va a pasar, pero tú no quieres aceptarlo. ¿Cómo trabajar con esa parte? Algo en lo que entendí bien, o bueno, esa es mi pregunta, eh, es a lo que tengo el miedo de afrontar algo que va a suceder, que ya sé que va a acontecer, Sí, correcto, sí. ¿correcto? Ya, por ejemplo, una noticia que me provoca mucho miedo, pero que yo no quiero aceptar. No quiero aceptar por miedo, porque sé que voy a perder. A eso me refiero. Bien, pues en primera podemos centrarnos en qué situación es la que te está originando ese miedo. Ajá, en primera. Ya tenerlo identificado es ver cómo podemos abordar, perdón, esta situación con áreas de oportunidad y también con las cualidades y virtudes que también acontecen en tu ser individual. Y decir, bueno, en esta área podemos fortalecer, tal vez con algunos ejercicios, pues, en terapia y decir, bien, podemos tener esto como principio de que tú eres buena en esta situación y tú destacas tal vez en esta otra. Y con eso reforzar un estado de pasividad y fortalecer esa área en donde podemos crear estos pensamientos que puedan ser una mayor construcción para un estado de pasividad que los pensamientos que son intrusivos o disruptivos. Y por ahí podemos empezar a abordar esa situación para que tú llegues a un estado tal cual óptimo de que aceptes que esto está ocurriendo o que va a suceder y tú también estés preparada con esas bases y fundamentos de quién eres propiamente, de cuánto te valoras y de cómo puedes hacer frente a esta situación con las mismas características que podemos también acoger de tu historia de vida, uh-huh, y también en los momentos en los cuales tú has sido partícipe en decir, en optimizar ese estado en el cual tú te sientas fuerte, pero decir, que yo ya pasé por una situación de tal grado, de tal nivel, pude afrontarlo, salí de ahí, de esa situación, de ese hoyo, de ese cuadro, y analizar qué fue lo óptimo para ti. Porque muchas veces lo podemos adquirir por fuera, ¿sí? De situaciones sociales, o también ese acompañamiento en el nivel familiar, o respectivamente con tu misma fuerza de voluntad y ser optimistas, ajá. Y suena tal vez un poco vagamente el decir, bueno, es que sea optimista, pero dices, bueno, el ser optimista es pensar generalmente en lo positivo, es tener ese pensamiento positivo, pero ir y construirlo, fomentarlo, ujú, bajo un proceso. Y mucho esto depende también de uno mismo. Y el pensamiento, bueno, de esa manera, pues así radica el cómo podríamos ir escalando la situación. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más? Monse, ¿tienes alguna pregunta? Adelante, Clau. No te escuchamos, Clau. Y ahora sí, ¿verdad? Doctor, si se descubre que he estado viviendo con miedos que vienen de mi historia o de mi familia, ¿cómo puedo empezar a soltarlos sin sentir que estoy rechazando mis raíces, digámoslo así? De acuerdo.
Mira, un estado puede ser muchas veces en el lugar donde tú creciste, bajo un campo segmento de lo cultural. Todos venimos de alguna parte donde se manejan valores diferentes. Tal vez se tiene también un concepto de ética diferente. Y bueno, es propiamente identificar también un poquito de tu historia de vida. ¿Sí? El traicionar tus raíces, como tú mencionas, no es tanto el contraste de traicionar y de que tú puedas transformar, ¿de acuerdo? No tiene que estar peleado una con otra. Tus orígenes, obviamente, pues son esas raíces, ¿no? Emocionales, en la forma en que te educaron, en el que tú creciste con mamá, con papá, con tus hermanos, con este círculo familiar, pero no obstante, no te debe de alejar de tus propósitos y de tu mejora y de tu crecimiento. Es por ello que em, si en el encuadre de la terapia de sensibilización sistemática, se busca que tú percibas y sientas este pensamiento de cambio sin que tampoco se fracture esto tan sensible como lo dice, tan solo la sistemática, ese concepto sistemático de dejar las cosas atrás, de que tú pienses y sientas, híjole, ya como soy una nueva persona y estoy trabajando en mí, yo voy a defraudar a mis papás porque ya tienen este concepto de mí, porque dicen, mi hija pues tal vez cuida a los hermanos, ahora ya no los quiere cuidar porque ahora cree que eso es malo, pero es bajo un enfoque, un sentido en el que tu vida se vea enriquecida con un propósito mejor, ¿sí? Y de ahí, bueno, vienen otros segmentos también que hay que ver porque no todo proceso es alto, 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 alto y ya. Acabamos y pues tú estás totalmente óptimo como para llevar tu vida solo y dejar un poco de ya de lado la terapia, sino que también sabemos que puede haber un desbalance, un desequilibrio, ajá, y que tenemos que sostener, ¿sí? Esos momentos, pero nada se busca con una disruptura en la familia. Siempre la psicología va a apoyar y abogar por la reestructuración. Ese es un primer también punto esencial en la psicología. No dividir familias, sino encontrar cómo estructurar estas raíces para que tú también seas óptimo y no llegues a este estado tal vez de sensación de separatividad con los tuyos. Ok, gracias. Sí, claro. Muy bien. ¿Tenemos algún ejercicio que quiera incrementar a este tema, doctor Alexis? Bien, pues un ejercicio, pues, ¿qué les parece si llevamos a cabo? No sé si por aquí hay una personita que nos pueda apoyar con esta situación de la visualización o propiamente yo la puedo llevar a cabo. No sé, licenciada Adri, si hay alguien que esté complementando ese ejercicio o lo llevamos a cabo nosotros. A ver, chicas, ¿quién? Adelante, Isa. Vamos a trabajar con Isa, licenciado Alexis. Me da Adelante, mucha pues risa. sí, adelante. Adelante, Isa. Le damos el espacio. No entendí de qué. Mira, me gustaría, hoy fue el tema de miedos que pues no siento que sean que me pertenezcan más bien. Estos miedos que están fuera de mí y que a veces los acojo como míos. ¿Usted tiene conocimiento un poquito o en la práctica de la meditación que nos pueda ayudar, Isabel? No. No, 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 no. No, Bien, no. entonces, si lo hacemos nosotros, lo hacemos un poquito nosotros para que Claro. compartamos y que aprendan también los demás, que no se pongan estas barreras limitantes. El participar es irse desenvolviendo, ¿sí? Pues, es este proceso de aprendizaje que todos podemos llevar en su momento. Muy bien, adelante. Pues vamos a comenzar, ¿sí? Yo sé que tengo un poquito la voz gruesa, un poco más contundente, pero voy a tratar de suavizar un poco para que podamos sentirnos tranquilos todos. Bien, bueno, como en toda visualización, me gustaría que cerraran sus ojitos, ¿de acuerdo? Que apagaran un poco ese sentido visual. Si gustan quitar su camarita o dejarla, no hay ningún problema. Si se sienten más cómodos, sus manitas encima de sus rodillas o de sus muslos. Ajá. Si están sosteniendo su teléfono, no hay problema, no hay mayor situación.
pero me gustaría que sus manitas estuvieran en sus rodillas o en sus muslos, sobre sus muslos. Ahora bien, vamos a relajar esta parte de nuestra nuca, ¿sí? Con la respiración consciente, con este ejercicio que ya conocemos mucho. ¿De acuerdo? Vamos a inhalar despacio ese aire. Vamos a cogerlo despacio. Llenamos pulmoncitos. Llenamos un poquito ahí diafragmático, un poquito más abajo de esta parte de los pulmones, que llegue hasta el área abdominal, ese aire, que tal vez pueda costar un poco de trabajo, pero me gustaría que llegara hasta ese punto. Ahora bien, soltamos, exhalamos lentamente y empezamos a aflojar esta parte de nuestro cuerpo, nuestros hombros, el área de la nuca. Volvemos a inhalar aire lentamente, con calma, con serenidad, con que esto va a fluir. Exhalamos lento, despacio, largo, largo, largo. No, que no sea corto, que sea largo, esa exhalación que sea larga. Y a su vez cogemos el aire que nos está llenando de tranquilidad, de pasividad. Exhalamos lento, despacio y estamos sacando toda nuestra tensión, nuestro estrés, la preocupación. ¿De acuerdo? Ahora empezamos a sentir nuestros pies, a sentirlos con la mente, no necesariamente tocarlos. Desde nuestros pies hacia nuestra cabeza, esta sensación que recorremos nuestro cuerpo. Ponemos mucha atención y volvemos a hacer ese ejercicio, esta actividad de cabeza a pies, como si recorriera un choque eléctrico, una sensación de electricidad, y que esta energía regrese con calma, con tranquilidad. Ahora bien, esa energía la vamos a canalizar cerca del área de nuestro pecho, cerca de nuestro corazón, en donde tú sientas tus latidos, esa energía en este momento ahí se va a quedar estable. Y hoy vamos a hablar un poco con nuestro corazón, que es el ejercicio que vamos a desarrollar. Bien. Ahora vamos a abrir un campo en nuestra parte imaginativa, y vamos a colocar una pequeña imagen despacio de un campo verde lleno de árboles, y poco a poco comencemos a acercarnos a esa imagen despacio. Esta imagen comienza a hacerse más grande conforme nos acercamos. Comenzamos a sentir el aire cálido de los rayos del sol que iluminan. Bien. No dejamos a un lado esta sensación, que esta energía que dejamos en nuestro corazón ahí continúa, ahí persiste. Y ahora tenemos todo este campo para nosotros solos, para contemplarnos, para sentirnos. Ahora bien, te invito a que te sientes con calma, que sientas este pasto verde, este pastizal que está lleno de vida, que está tan cómodo para ti en este momento, que no hay nadie que te juzgue. Este lugar es seguro para ti y este entorno lo has creado por tu voluntad y para tu bienestar. Ahora bien, siente ese calor que rodea tu corazón, esta energía, siéntela aquí dentro en este espacio. Ahora bien, cuestiona las veces que por miedo has callado lo que sientes.
que por el miedo, en algunas ocasiones, te has alejado de las personas que quieres. Y comienza a contemplar esta serie de preguntas, de cuestionamientos, sin dejar de sentir tu corazón, repito, no lo dejes de sentir. Coloca esa palma dentro de este campo mental, en tu corazón, y descifra las respuestas, encuéntralas poco a poco. Te invito a que descifres la siguiente pregunta. ¿Por qué el miedo me tiene que obstaculizar cuando busco un objetivo? ¿Por qué este miedo me tiene que obstaculizar cuando busco un objetivo? Y vamos un poco más profundo, más profundo. ¿Este miedo me pertenece o es algo que yo aprendí de otra persona? Que yo concebí al momento de ponerle mi atención, al momento de escucharlo, al momento de sentir esta emoción de miedo. Tal vez lo he traído cargando por tiempo y no lo quiero dejar ir, que siento que me pertenece, pero si realmente me está ocasionando un daño, me está alejando de mis seres queridos y con mayor importancia y relevancia me está alejando de mi ser. Y vamos un poco más profundo, más profundo. No dejes de sentir esa energía pasible, fuerte en tu corazón. En que las demás personas me pueden sentir con esta sensación de miedo y se alejen de mí y tampoco quieran compartir ese espacio. ¿Por qué las personas se tienen que alejar de mí cuando han reflejado este miedo en mi persona? ¿Me está obstaculizando? ¿Está tomando poder en mí más que en algún momento? Y bien, algo más subjetivo y trascendental. Hoy y los siguientes días, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Cómo puedo dejar esta situación de miedo y no brindarle mi energía psíquica, mi energía mental? ¿Cómo lo puedo desplazar? Y bien, en este ejercicio te invito a que este tipo de cristalización de pensamiento con un no lo acepto y cuando este pensamiento de miedo llegue a ti, lo sustituyas por algo positivo y mucho más fuerte, con mucho más fuerza. No lo hagas con una fuerza negativa, sino sencillamente apacible, pero con convicción, con propósito. No lo acepto, no es mío, y busca lo más objetivo, tus propósitos, tus objetivos, el área en donde puedes desarrollarte y crecer. Que este miedo ha estado obstaculizándote, frenando, y que todos estos pensamientos que te abordan intrusivos son más que simples, simples y pequeños, y que tú eres más fuerte que esta situación, que haces mejor frente cuando esto queda de lado, y haces un espacio para la apertura y te aseguras que eso va a suceder. Ahora esta energía que está ahí, calmada, apacible en tu corazón, vamos a tomar un camino diferente y guíala lentamente hacia tu cabeza
y siente este calorcito, esta pasividad, esta tranquilidad. Y ahora recórrela por tu cuerpo. Direcciónala por tu cuerpo, que recorra tus manos, tus pies, tu pecho, tu espalda, tus dedos, tus uñas, y que esta energía recorra todo tu ser con mucha voluntad y mucha convicción. Y hoy con esto hay una parte la cual quiere cambiar. Pon atención, escúchalo y continúa con tu proceso y tu camino. Esa es la invitación. Ahora bien, estamos en este lugar apacible, lleno de vegetación, sintiendo estos rayos de sol cálidos. Sé que este lugar es por hoy, que estás aquí, que te sientes presente. No es una despedida, es un hasta luego. Esta sensación de que no te vas a separar de este lugar, que puedes regresar cuando tú gustes. Te sientas cabizbajo, te sientas alegre, sientas que las cosas tal vez no están tan bien, o que puede ser que estén mejorando. Este es tu espacio, tú lo acabas de crear, y eres bienvenida o bienvenido siempre que tú gustes. Y cuando tú desees, realiza este ejercicio profundo, con calma, y apertúrate a vivir de nuevo esta experiencia. Poco a poco comenzamos a sentir el presente, lo que nos está rodeando en este momento, esa sensación del sofá, tal vez de la silla, tal vez los ruidos de afuera. Nos empezamos a conectar con el aquí y el ahora. Despacio, muy despacio, abrimos nuestros ojitos, despacio, poco a poco, con serenidad. Comenzamos a sentir cómo fluye nuestra sangre en nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro corazón, cómo comenzamos a escuchar otros ruidos a nuestro alrededor. Y qué maravilla que nos pudimos relajar en este ejercicio, que es de mucho corazón, pues es el propósito de esta visualización, creativa a su vez, espontánea, pero que a veces también esto espontáneo nos puede sorprender de mucho, ¿no? Y nos puede generar mucho bienestar también. ¿Qué les pareció el ejercicio? Pues a mí, excelente. Creo que ya está dormida, me estaba quedando. Muchas gracias, doctor, por el Al tema, contrario, esta bella meditación. Gracias. al, al contrario, mucha convicción, es el deseo de mi parte y que no se dejen de cuestionar, siempre aprendemos de los demás y también la búsqueda de uno mismo, ¿verdad? Por esta misión y recorrido de ese encontrar esta verdad que podemos concebirla diferente, cada quien la podemos concebir diferente, pero esa búsqueda que nunca se termine, que sea interminable, que siempre tengan ese gusto por seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, doctor Alexis. Qué hermosa meditación nos acaba de dar el día de hoy. Qué tranquilidad nos ha dejado en nuestra alma. Aceptamos ese regalo tan maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, chicas, el día de hoy hemos llegado al final de este maravilloso tema, con mucho aprendizaje, con muchas cosas que reflexionar que nos han dejado, ¿verdad? Le damos las gracias a doctor Alexis por este maravilloso tema. Lo esperamos ver muy pronto. Las voy a mandar a descansar porque vi todos los ojitos de topollillo. Gracias, nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. Viene increíble, viene la licenciada María Fernanda Curiel Perales con un tema muy, muy bueno.
Hasta mañana. Gracias, doctor. Shalom. Cuídense mucho, un abrazo muy fuerte a todas y que esta sensación de miedo, pues sabemos que es una emoción, que la podemos vivir, pero que también puede ser pasajera, ¿de acuerdo? Que no nos obstaculice nuestras metas, nuestros propósitos. Y quiero despedirme con alguna frase. Es de valientes estar en lo profundo y volver a subir, pero siempre el reconocer lo más oscuro de nuestro inconsciente y de nuestros dolores y cosas que tal vez no son virtuosas para el ser humano, te hace un guerrero mucho más fuerte. Con eso me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas